Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la nueva sazón que le puso el medio ambiente a la conversación política durante este año. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 19 de diciembre. La COP16 en Cali, que tuvo una asistencia récord, y la crisis de medio ambiente en Bogotá pusieron este año la situación de la biodiversidad, el cambio climático y hasta la financiación del medio ambiente en la agenda de conversaciones políticas y ciudadanas en Colombia. Fue casi que impuesta esta agenda porque hubo más personas que sintieron de cerca el impacto del cambio del clima, por ejemplo. También muchos medios han escuchado a nuevas audiencias que reclaman más y mejores cubrimientos sobre lo que pasa en materia medioambiental. Un ejemplo de eso es que este año lanzamos acá La Silla Amazonía para ponerle el foco a esa región. La duda es si para 2025 ese impulso se va a mantener y si ese tema va a llegar a la agenda electoral. Hoy, haciendo el balance del año, miramos qué nos dejó la nueva conversación ambiental y cómo se va a meter en la agenda de 2026. Juan Pablo Romero es ingeniero ambiental y es consultor y además tiene el podcast Poder Ambiental, que habla justamente de eso, del poder del medio ambiente. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti por recibirme acá, gran fan de Huevos Revueltos con política, y yo creo que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político, de manera que matado de estar acá. Muchas gracias. Y de acuerdo, eso fue lo que demostró este año, que lo ambiental también es político, y quería preguntarte qué cambió en el chip político de este año para que la agenda girara hacia este tema ambiental. Yo pienso que ahí hay como dos elementos centrales. Hay uno primero que tiene que ver con lo que pasó en Bogotá a principios de este año. Entonces, primero los incendios y la falta de lluvia al principio del año que pasan como resultado del fenómeno del Niño. Y entonces lo que le pasa a casi los 7 millones de personas en términos ambientales aquí en Colombia, concretamente en Bogotá, pues se vuelve noticia. Cuando afecta la calidad de vida de las personas se empieza a volver político, porque ahí la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y entonces dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la Secretaría Distrital de Ambiente? Pero una cosa interesante ahí es, por ejemplo, cerca de 200.000 personas se afectaron con las inundaciones en el Chocó a final de este año. O las inundaciones en La Mojana, por ejemplo, que son cada año. Claro, y ahí no importa tanto porque no afecta a tantas personas, no se registra tanto en medios. Lo que yo pienso es que esa es una situación que se va a seguir repitiendo, no solo este año, sino que es grave porque no se van a modificar significativamente los patrones de las lluvias y Bogotá va a tener que empezar a tomar unas decisiones que se van a volver cada vez más políticas. La COP para mí fue como el Avengers, pues, del medio ambiente. Digamos que la COP, ese es un elemento que es muy político porque, por dos elementos, digamos, a mí me parece que ahí hay un esfuerzo del gobierno colombiano y del sistema de Naciones Unidas. Esto lo dijo Antonio Guterres en una rueda de prensa de allá, que había una apuesta muy importante de subir el nivel político de la biodiversidad. La biodiversidad, digamos que compite, por decirlo así, en popularidad con el cambio climático. El cambio climático es mucho más popular porque ahí sale Leonardo DiCaprio. Y nos han venido hablando de eso durante décadas. La biodiversidad es más compleja, ¿cierto? Entonces, empezar a hablar más de biodiversidad a más alto nivel era uno de los retos importantes de la COP. Yo pienso que eso se logra y se negocian unos temas que son importantes ahí, pero yo pienso que el éxito político más significativo de la COP16 tiene que ver con poner a hablar a Colombia de biodiversidad. De acuerdo. Siento que esa ha sido como la forma más tangible, que la gente pudo al menos entender algo de biodiversidad, ya sea por la zona verde, la zona azul, lo que estaban haciendo los medios de comunicación. ¿Qué tanto se nos está quedando esa conversación en el día a día después de la COP o de las discusiones sobre temas de agua? Yo pienso que esa conversación se puede quedar en el tintero si los que hicieron parte del ejercicio no lo replican. Entonces ahí me parece que nosotros en este momento estamos en lo que puede llegar a ser una construcción de una nueva economía del país. ¿Y por qué es importante esto? El
activo estratégico más importante de Colombia es su biodiversidad. La biodiversidad gestionada de una forma correcta. Entonces, la COP lo que da es una puntada a lo que podría llegar a ser la transformación de la economía colombiana para que nosotros pasemos de dejar de depender del petróleo en unos años a la biodiversidad. La transformación del discurso hacia la realidad está en las personas y en las instituciones, en capitalizar todo eso, cada una dándole al asunto. El gobierno tiene que incentivar, pero está en nosotros seguir hablando de biodiversidad y seguir generando esos espacios como para que florezca. Claro, ¿y qué tan preparados están los políticos para tener esa conversación, para incentivarla? Teniendo en cuenta también que entramos en un año preelectoral y que muchas de las emociones que se mueven alrededor de elecciones son directas, son inmediatas. Yo pienso que los políticos en este momento no están muy preparados, pero se tienen que preparar. ¿Por qué? Digamos, las cuentas del Viceministerio de Ambiente era que a la zona verde iban a asistir 150,000 personas y asistieron 900,000. Solo en Cali. Digamos que si uno hace una interpolación de eso a el impacto que eso puede llegar a tener en medios, hay más gente que está hablando de biodiversidad. Sí. De manera que la apuesta, y yo aquí tengo un sesgo terrible, es que si un político o una política no hablan de biodiversidad, quedan por fuera. ¿De dónde? De una población votante que es joven, ¿cierto? Y que ve en eso como una posibilidad de futuro. Y no tienen que ser de izquierda o de derecha, pero sí tienen que mencionar el tema para estar como vigentes. Entonces yo pienso que ese va a ser un tema y yo pienso que esa va a ser una carta que se va a jugar duro el pacto histórico. De acuerdo. De continuidad. Y yo pienso que lo hábil que tiene que hacer el centro y la derecha es no dejar que ese tema sea apropiado solo por el pacto histórico. Que sea una apropiación ideológica. Claro, tiene que ser de país, es decir, la biodiversidad no tiene que ser de izquierda, tiene que ser un proyecto nacional. ¿Y qué esperar de este 2025 sobre esa conversación en términos geopolíticos? En enero se posesiona Donald Trump y ahí es muy importante recordarle a la gente que el hombre en su primer mandato se retira de los acuerdos de París. Entonces el hombre dice, yo legislo, o sea, yo gobierno para la gente de Pittsburgh, no para la gente de París. Es muy probable que Trump se salga otra vez del acuerdo de París y ahí lo que es grave es el financiamiento climático, ¿cierto? Es decir, la forma en la que muchos países del sur global se adaptan al cambio climático depende en una muy buena medida de los aportes económicos que hace Estados Unidos y también sus aliados. Entonces hay que ver este año qué tanto de lo que Trump ha dicho se hace realidad. Poder Ambiental lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Juan Pablo, gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Pueden seguirme en poder.ambiental en Instagram y en TikTok y profundamente honrado de estar acá. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Mañana cerramos nuestra temporada 2024 de Huevos y toda la movida de poder va a seguir al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá nos preparamos para más recetas de poder en su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.